El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Cuando hoy leía la parte en que decimos: mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada, decía la gente, ¿será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? ¿Por qué no se convencieron? Porque eran personas corruptas. Las descripciones que se nos dan del Sanedrín, de los príncipes, de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, eran en el Evangelio realmente malas. Y lo mismo va a continuar en Hechos de los Apóstoles. Se dejó constancia para los siglos futuros sin ninguna piedad. Y la verdad es que incluso tenemos más fuentes que nos hablan pues de cómo la cabeza del pueblo judío se había corrompido. Estas cosas pueden pasar, como después pasó, por ejemplo, en la Edad de Hierro de la Iglesia, en que sin ningún tipo pues de piedad hay que describir las cosas como fueron. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de estar así y por lo tanto rechazar la luz, una luz que les acusaba, hubieran aceptado a Jesús? Imaginemos que el pueblo elegido, al entrar en la tierra de Canaán, hubiera sacado totalmente a los filisteos y hubieran vivido ya en paz en vez de en continuas luchas y guerras como fueron las generaciones siguientes por no haber hecho lo que Dios les dijo. Ya no tuvieron paz. Imaginemos que hubieran vivido en paz, que no hubieran sido contaminados de idolatría, que hubiera sido un pueblo unido en la alabanza a Dios, unido en torno al templo, siguiendo la ley, y que incluso se hubiera producido una evolución a mejor, que el pueblo que estaba en la tierra de Israel 500 años después fuera un pueblo más espiritual, que hubiera profundizado más en la ley de Dios. Un pueblo que no hubiera tenido rey, porque el plan original
de Dios al entrar es que tuvieran jueces, que Él les enviaría a la persona adecuada, no que les gobernara, sino que juzgara, que decidieran las cuestiones disputadas, porque Él sabía que si no los reyes los oprimirían. Un pueblo de Israel, imaginemos, que hubiera crecido en espiritualidad, que hubiera hecho cada vez más grande y más bello el templo, cada vez mejor su adoración, que hubiera tenido muy claro que había que mantener la ley, pero sin añadir más cosas ya meramente humanas, y que en ese proceso el Mesías esperado hubiera sido anunciado, como es anunciado en Daniel, y hubiera sido recibido. Esto pudo pasar. Qué distinta hubiera sido la historia de ese pueblo. Qué distinta hubiera sido la historia de esa zona del mundo. Este era el plan ideal. Este era el plan que Dios quería. Pero, aunque se siguió el camino que todos conocemos, eso santificó mucho a aquellos que sufrieron la persecución, las pruebas. Y gracias a la situación que se vivió, conocemos hasta dónde llegó el amor de Dios. Entre todas las posibilidades que había, Dios permitió la que sucedió para mostrarnos el amor que Él nos tenía. Si no, siempre hubiéramos hablado de lo que Dios hubiera podido llegar a hacer por amor a nosotros, pero nunca lo hubiéramos sabido de hecho. Hubiéramos sabido que se había llegado a encarnar, a hacerse hombre, a vivir entre nosotros, y después de un tiempo quizás hubiera ascendido a los cielos, dejando la Iglesia en perfecta conjunción, el antiguo pueblo de la alianza con el nuevo. Pero, gracias al mal, la virtud se fortaleció. La virtud en la debilidad se fortalece, en la prueba, en el sufrimiento. Y es verdad que lamentamos el pecado de los que lo cometieron, pero gracias a ese pecado, la virtud de los buenos se hizo mejor. Esto vale para nuestra vida. Dios nos podría dar a todos una vida mejor, pero en nuestros pequeños sufrimientos, a veces grandes, nuestra alma va cambiando, va mejorando. Y esto tiene que ser así. Que todos nosotros entendamos que lo que de hecho Dios permite para nosotros es lo mejor, porque incluso así lo quiso para su Hijo, incluso así lo quiso para sus amigos, los apóstoles. Lo que de hecho quiere es lo mejor. Yo podría ser más alto, tengo la altura que Dios ha querido. Yo podría tener ojos azules, tengo el color de ojos que Dios ha querido. Podría yo mismo, con mi personalidad, haber nacido en otro país. He nacido donde Dios ha querido, moriré cuando Dios quiera, pasaré las enfermedades que Dios permita. Esa sumisión total al querer de Dios hace que vivamos en la tierra primero con paz y después incluso con toda la felicidad que se puede tener.